¿Por qué funciona el storytelling? ¿Cuál es ese poder misterioso que tienen las historias que nos ayudan a comunicar mejor? Pues no es tan misterioso, en realidad es algo que llevamos dentro de nuestro ADN desde siempre. El storytelling es la herramienta que utilizaba el hombre de las cavernas para comunicarse con sus semejantes. Se reunían alrededor del fuego para compartir historias que advirtiesen sobre cuáles eran los peligros a los que se podían enfrentar, cómo protegerse de esos peligros, cuál es la mejor técnica de caza, la época para sembrar, para cosechar. Ese tipo de cosas las transmitía el ser humano a través de historias. Las historias sirven básicamente para 4 cosas. Para transmitir ideas, que es la base de la comunicación, eso es lo principal. Tenemos una idea en la cabeza si la queremos comunicar a la persona que tenemos enfrente. También sirve para resolver problemas. A través de una historia vemos cómo el protagonista resuelve un problema y eso lo podemos llevar a nuestra propia vida y a nuestros propios problemas. También sirve, como decíamos, para crear lazos sociales. Cuando nos reunimos con amigos y vamos a ver una película o compartimos historias, anécdotas, eso nos permite relacionarnos con ellos y crear conexiones. Otra cosa importantísima es el aprender en general, aprender a utilizar una herramienta, aprender un proceso, aprender datos. A través de la historia es mucho más fácil asimilar toda esa información. Como vemos, las historias son importantísimas a la hora de transmitir, de comunicar, y eso es, como decimos, porque lo llevamos muy dentro de nosotros. Y de hecho, lo más interesante de las historias es cómo reacciona nuestro cerebro cuando escuchamos una historia. Y justamente de eso vamos a hablar hoy. Así que si os interesa, os invito a que os quedéis y empezamos. Hola, soy Rodrigo y esto es La Hoguera Bloguera. Aquí nuestra misión, nuestra meta es ayudaros a vosotros, jóvenes emprendedores, a mejorar vuestra estrategia de comunicación. Y para ello utilizamos sobre todo una herramienta fundamental que es el storytelling. Si esto es algo que te interesa, te invito a que te suscribas para estar informado todas las semanas sobre todas las novedades de las que vamos a ir hablando en temas de comunicación empresarial y storytelling. Hoy vamos a hablar del poder que tienen las historias. Ese poder mágico, antes hemos dicho que no lo era, pero casi que lo parece, de meterse en nuestra cabeza. Y es que una historia, si está bien contada, tiene el poder de crear en nuestro cerebro las mismas reacciones que si estuviésemos realmente viviendo esa experiencia. Os pongo un ejemplo. A mí me pasa muchísimo cuando estoy viendo un partido de fútbol que el delantero tiene la pelota, está a punto de marcar el gol y mi pierna ¡pop!, se levanta como si fuese yo el delantero que tiene que rematar. Eso pasa porque estoy tan metido en lo que está ocurriendo, en la acción, que mi cuerpo, mi cerebro, reacciona de la manera que lo haría si estuviese en esa situación realmente. Para que entendáis mejor lo que pasa y por qué es tan importante, os voy a contar una historia. Es la historia en realidad de cómo nació el cine. El cine lo inventaron los hermanos Lumière en Francia, en Marsella, hace ya más de 100 años. De hecho, la primera proyección pública que se hizo fue el 28 de diciembre de 1898 y la hicieron efectivamente los hermanos Lumière. Ellos pertenecían a una familia adinerada del sur de Francia que tenía muchas fábricas, muchos negocios, y ellos en realidad eran jóvenes con una afición por la fotografía. La fotografía era un invento relativamente joven en ese momento, tenía apenas 100 años de historia, y era algo muy caro, muy difícil de hacer para gente que no tuviese los recursos. Ellos los tenían y era su hobby y les gustaba experimentar con la fotografía. Y experimentando con la fotografía lo que descubrieron fue que si uno coloca muchas imágenes seguidas, muchas fotografías seguidas, da la impresión de movimiento. Y así inventaron el cine. Ahora se hace a 24 fotogramas por segundo si es cine, en televisión se utiliza 30 o 25, dependiendo si es un sistema americano o europeo. El mínimo que es necesario son 15 fotogramas por segundo, en aquel momento se hacían a 18 fotogramas por segundo. Todo esto da igual, lo importante es que descubrieron que al colocar muchas imágenes una detrás de otra se creaba esta sensación de movimiento. Las primeras películas que hicieron fueron muy sencillas. De hecho, la primera película, aquí la veis, se llama Trabajadores saliendo de la fábrica y es eso, trabajadores saliendo de una de las fábricas de su familia, colocaron la cámara durante un cambio de turno y se ve personas saliendo por la puerta de la fábrica. Esto que para nosotros es muy sencillo, en la época fue una gran revolución en realidad. Porque, como decía, hasta ese momento lo único que existía era la fotografía, eran imágenes estáticas y el cine de repente lo que hacía es que esa imagen estática cobraba vida. Se movía,
ocurrían cosas dentro de la imagen, personajes que entraban, que salían, era algo realmente mágico. De hecho, estas primeras reproducciones que se hicieron en estos años eran atracciones de feria. En una carpa, en una feria, la gente pagaba una moneda, entraba y veía 3 o 4 de estas imágenes en movimiento. El misterio realmente no había trama, no había una película, no había una historia. Era simplemente esta cosa mágica de ver las imágenes en movimiento. ¿Por qué os cuento todo esto? Bueno, porque hay una historia que cuenta que en una de estas primeras proyecciones el público vio una imagen tan real para ellos y tan dramática y tan peligrosa que reaccionaron levantándose y corriendo fuera de la sala de cine. La imagen es esta que veis aquí y como podéis observar no es tan espeluznante como la descripción de la historia. Es algo que para nosotros es realmente muy básico, muy simple y que no nos genera ninguna reacción. Pero para el público de la época, que no estaba acostumbrado a este tipo de imágenes, generó esa reacción. Voy un poquito más allá. Como algunos de vosotros seguramente estáis pensando, bueno, sí, pero seguramente la historia se ha ido agrandando, seguramente la reacción no fue tan dramática, es muy difícil entender que alguien reaccione de esa manera ante imágenes como estas. Bueno, os voy a poner estas otras imágenes que veis aquí, estas son más actuales, y veis cómo la gente reacciona de esa manera que os estaba relatando. ¿Por qué? Porque ellos de manera consciente saben que lo que están viendo en estas gafas de realidad virtual no es real, no es verdad, pero su inconsciente lo interpreta como si lo fuera. Están tan metidos en la historia que su inconsciente reacciona como si le estuviera pasando realmente. Y esta es la magia de la historia. Si una historia está bien contada, pero es importantísimo que esté bien contada, puede generar esa reacción en la otra persona, puede conectar emocionalmente, puede conectar incluso a un nivel químico con la otra persona, y por eso las historias quedan tan grabadas en nosotros, porque quedan grabadas como cuando nosotros hacemos algo. La mejor manera de aprender, una de las mejores maneras de aprender es haciendo. Y las historias tienen esta cosa híbrida entre el aprender y el hacer, que hacen que la información se quede en nosotros de una manera muchísimo más eficaz. Como decía, lo importante es contar bien la historia. Para eso hay que dominar los elementos, la estructura y algunas otras cosas que son importantísimas para poder transmitir esa idea. En el próximo vídeo vamos a hablar precisamente de los elementos de la historia, que son 7, ya veremos cuáles son exactamente y cómo influyen cada uno en la historia para que esa historia entre bien en la cabeza de la otra persona. Y eso es todo por hoy, nos vemos en el próximo vídeo.